Dios les bendiga, hermanos. Les saludo con el mismo cariño y con el mismo gusto de siempre. Esperamos que sea como siempre una bendición el estudiar juntos la palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios siempre nos va a añadir bendición, siempre nos va a enriquecer y siempre nos va a edificar. Por lo tanto, espero en Dios que el Espíritu Santo le bendiga a través del estudio de la palabra en esta noche. Hoy retomamos la serie que estudiamos o que comenzamos a estudiar el miércoles pasado, los Yo Soy de nuestro Señor Jesucristo. Son 7 de ellos. Ya estudiamos Yo Soy, el pan de vida la semana pasada. Hoy este es el tema que nos toca. ¿Qué le parece si me acompaña por favor a leer el capítulo 8 del libro de Juan, del versículo 12 en adelante? Dice de esta forma: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Esto hace que tu testimonio no sea verdadero. Respondiendo Jesús les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, esto es, el Padre. Y en su ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: Ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Estas palabras les habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Quiero llamar a su atención 2 cosas. La primera es muy obvia. Aquí es donde encontramos el segundo de los yo soy que el Señor usó para autodescribirse. Y la segunda cosa, quiero llamarle a su atención, es que estas frases autodescriptivas del Señor Jesucristo nos ayudan a conocerle. Los fariseos, estos hombres, no entendieron lo que nuestro Señor Jesucristo dijo o quiso decir cuando mencionó yo soy la luz del mundo. No lo entendieron porque no lo conocían. Y el Señor se los dejó claro al decirles: ustedes no me conocen ni a mí ni al Padre que me envió, porque si me conocieran a mí, conocerían al Padre también. Entonces, esto es por lo que estamos nosotros estudiando, estos 7 yo soy autodescriptivos de nuestro Señor Jesucristo, porque nos permitirán conocerle más y mejor. Y eso debe de ser el deseo de cada uno de nosotros. Por lo tanto, esto hace o pone énfasis en la importancia de que mencionemos, estudiemos y meditemos en estas palabras, en estas frases, para conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que estudiamos la semana pasada, solamente para retomar el hilo conductor del pensamiento que empezamos a estudiar. Decíamos la semana pasada que la frase que el Señor Jesucristo usó para decir yo soy es exactamente la misma frase que se tradujo del libro de Éxodo, cuando Dios mismo le dice a Moisés: yo soy el que soy. Cuando Dios se reveló a Moisés, usó este mismo nombre de yo soy. Y cuando el Señor Jesucristo en el libro de Juan usa este nombre y le añade una característica de sí mismo, los fariseos entendieron que se estaba haciendo a sí mismo Dios. Por eso es de que lo buscaron apedrear, como estudiábamos la semana pasada, y porque ellos tomaron esto como una blasfemia, porque ellos sabían perfectamente que el Señor Jesucristo estaba usando el mismo nombre de Dios para autodescribirse, para
de proclamarse a sí mismo como Dios, y esto para ellos fue una blasfemia, pero nosotros entendemos que no es ninguna blasfemia, sino simplemente es una verdad. El Señor Jesucristo se está autoproclamando como Dios mismo, y la característica que le añade al nombre del yo soy, pues esto es lo que nos permite conocerlo aún más. La semana pasada estudiamos el yo soy, el pan de vida, y decíamos que Dios es el pan que nos alimenta, que nos da la vida eterna, que nos sustenta la vida espiritual, que así como alimentamos el cuerpo para sostener la vida física, pues de la misma manera tenemos que alimentarnos en nuestro espíritu para mantenernos fuertes y sanos en nuestra vida espiritual. Entonces, estos nombres son para conocer más a nuestro Señor Jesucristo, y el día de hoy vamos a estudiar el tema de yo soy la luz del mundo. Así que, ¿qué le parece si comenzamos hablando del propósito básico que tiene la luz? Porque la luz tiene un propósito doble que es muy básico. Primero, alumbrar, y después guiar. Cuando me refiero a que la luz tiene el propósito de alumbrar, es como cuando usted entra a un cuarto, a un lugar que no tiene acceso a la luz del día y está completamente oscuro. Usted necesita prender la luz, activar el switch para darse cuenta de lo que hay en ese cuarto. Si usted entrara, vamos a usar como ejemplo una recámara que está completamente oscura, usted no se va a dar cuenta de qué color es la recámara, no se va a dar cuenta de qué color son las paredes, no se va a dar cuenta de qué color o qué decoración hay en el cuarto hasta que prenda la luz. Cuando usted activa la luz, por así decirlo, baña a todos los artículos y los hace visibles a su ojo, y entonces usted se da cuenta exactamente de lo que hay dentro de ese cuarto. El otro propósito de la luz es guiar. Ya cuando usted viaja por la carretera en una noche nublada donde ni la luna ni las estrellas brillan, o por lo menos no vemos su resplandor, no es que no brillen, pero está completamente oscura la noche, las luces, los faroles de su automóvil le están guiando, le están advirtiendo, le hacen visible la salida, las instrucciones, las direcciones, las calles, le hacen visible la velocidad que usted debe de llevar, le hacen visible si se le atraviesa un animal, si viene un carro enfrente de usted, si hay algún obstáculo en la carretera. Bueno, en fin, las luces le están guiando, no están alumbrando todo su alrededor está lleno de tinieblas, solo basta ver al espejo retrovisor y usted se va a dar cuenta la densidad de las tinieblas que le están rodeando, pero que usted no lo nota porque los faroles, las luces de su automóvil le están guiando en el camino. Y esto es la función que tiene la luz. Ahora vamos a ver cómo la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta en la vida de las personas cumpliendo estas dos funciones. Por un lado, alumbrando, y por otro lado, guiando. Si queremos comenzar estudiando sobre cómo la luz de nuestro Señor Jesucristo alumbra, debemos estudiar el capítulo 8 de Juan, porque cuando comienza este capítulo, en los versículos primeros nos vamos a dar cuenta que se trata de la historia de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Los fariseos la sorprendieron, se dieron cuenta que estaba adulterando. Imaginémonos que la van y la sacan del acto mismo, la sacan de la casa, la traen arrastrando y la traen envuelta en sábanas, o yo no sé si le dieron tiempo de vestirse. La cosa es que se la traen al Señor Jesucristo y le dicen: Jesús, la ley nos indica que a este tipo de mujeres tenemos que apedrearlas. ¿Qué dices tú? Y el Señor no les contesta nada, y como le siguen insistiendo a que haga un juicio, a que pronuncie un juicio, pues Él les dice: bueno, miren, el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la primera piedra. Entonces, todos y cada uno de ellos fueron acusados por su conciencia y empezaron a soltar sus piedras y a irse de la escena. Los primeros en huir fueron los más ancianos. Es lógico y es simplemente claro el pensar
que fueron ellos los primeros en abandonar la escena porque son los que más han vivido, son los que más tiempo han tenido de pecar, son los que más han pecado durante toda la vida, y cuando el Señor Jesucristo les habla esta palabra, su conciencia les acusa y les hace ver lo que ellos no podían ver, porque ellos venían confiados en sí mismos. Ellos creían que la mujer era pecadora, que merecía la muerte, pero no se pusieron a pensar en los pecados que ellos mismos habían cometido durante toda su vida, porque estaban en tinieblas. Es como el cuarto a oscuras del que hablábamos hace un instante. Ellos, como está totalmente oscuro en sus mentes, en sus corazones, no podían ver sus pecados, no podían ver la magnitud de sus pecados, de sus maldades, de sus iniquidades, hasta que el Señor Jesucristo habla a sus vidas y les alumbra la conciencia. Y cuando el Señor Jesucristo les alumbra la conciencia, entonces ellos son capaces de verse a sí mismos como su estado real espiritual, y se dan cuenta que esa mujer pudiera haber sido culpable del adulterio en el que fue sorprendido, pero se dieron cuenta que ellos mismos habrían sido pecadores por mucho tiempo y que eran merecedores de la misma sentencia, eran merecedores de la muerte, y por eso es que salieron de ese lugar, porque fueron alumbrados por el Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo número 1 de Juan, ya el evangelista, el apóstol Juan, había reconocido al Señor Jesucristo como la luz que alumbra a todos los hombres. Esta palabra alumbra significa que la luz es capaz de alumbrar y hacer visible lo que no se ve. Entonces, esto es exactamente lo que le sucedió a estos hombres. Y esto es lo que sucede desde entonces hasta el día de hoy, y desde antes todavía. La gente no quiere venir al Señor Jesucristo porque cuando viene al Señor se dan cuenta de lo pecadores que son. Y la gente prefiere vivir en tinieblas, porque en las tinieblas no se dan cuenta de su estado espiritual. Juan capítulo 3 habla de que precisamente esta es la condenación del hombre, que amaron más las tinieblas que a la luz. Y el Señor Jesucristo está diciendo: yo soy la luz del mundo, yo soy el que alumbro la vida de las personas para que se den cuenta que están en pecado. Ahora vamos a ver cómo la luz de nuestro Señor Jesucristo puede guiar a la vida de las personas. En el capítulo número 9, el Señor Jesucristo encuentra a un ciego, y éste le ofrece la oportunidad perfecta de explicar visiblemente lo que quiere decir cuando dijo: yo soy la luz del mundo. Porque la vida del ciego, podemos decir que está completamente sumergida en las tinieblas. Necesita quien lo guíe, necesita quien lo lleve, necesita quien lo tome del brazo y lo lleve a su casa, lo lleve a un lugar a pedir limosna. El ciego es dependiente de los demás porque está sumergido en una total tiniebla. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene y restaura su sentido de la vista, es como que le está dando luz que le va a guiar su vida. Ahora ya no depende de los demás, ahora se puede mover por sí mismo porque ahora tiene luz visible, ahora puede percibir la luz, sus ojos pueden percibir la luz, y ahora él puede ver. Cuando el Señor Jesucristo lo sana, literalmente lo está sacando de las tinieblas. Y esto es precisamente lo que dice Juan en el versículo 5 del capítulo 1, cuando dice que las tinieblas no prevalecen contra la luz, porque ahora el ciego está teniendo un encuentro con el que es la luz de este mundo, y las tinieblas tienen que huir, y entonces el ciego recibe la vista que le va a guiar la vida. Existen ciegos físicos, pero también existen ciegos espirituales. Y los fariseos eran ciegos espirituales, eran ciegos videntes. Podían ver físicamente, pero no podían ver espiritualmente. Ellos necesitaban la luz que el Señor Jesucristo está hablando. En el capítulo 9 de Juan, versículos 40 y 41, dice de esta forma: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos ciegos también?
Y Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, entonces su pecado permanece. Entonces, esto es lo que hace la religiosidad. Esto es lo que hace la religión. Hacer ver o hacer pensar a la gente que es capaz de ver cuando en realidad están ciegos. Una de las iglesias del Apocalipsis, una de las reprensiones a las iglesias, es precisamente que el Señor Jesucristo le dice a una de ellas que está ciega y que ella no se ha dado cuenta. Ese es el engaño que el diablo trajo desde un inicio. Si usted se recuerda, en Génesis capítulo número 3, versículo número 5, ese fue precisamente el engaño con el que logró meter al pecado en la humanidad. Y le dijo a Eva: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de este fruto, serán abiertos sus ojos y verán y serán como Dios. Entonces, el engaño de Satanás fue al hacerle creer a la mujer que sus ojos espirituales serían abiertos, cuando en realidad ya estaban abiertos y se los iba a cerrar. Ese ha sido el engaño de Satanás, hacerle ver o hacerle pensar a las personas que son capaces de ver. Eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace el engaño. Y Jesús nos guía como luz hacia Dios, nos señala el camino que nos va a llevar hacia Dios, haciéndonos libres de las tinieblas que son provocadas por el engaño del diablo en cada una de las vidas de las personas. Quiero leerle lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulos 4 versículos 2 al 6. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que el diablo es el que entenebrece, el que enceguece a las personas para que no les resplandezca la luz de nuestro Señor Jesucristo que está en su evangelio, la luz que es la gloria de Dios y que es nuestro Señor Jesucristo. El diablo tiene el entendimiento de las personas lleno de tinieblas, pero cuando ellas se acercan al evangelio, cuando ellos se acercan a la luz, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Las tinieblas tienen que salir huyendo, y eso es lo que ha sucedido en cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios. Hemos recibido la luz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora somos libres de las tinieblas y del engaño de Satanás en nuestras vidas. El apóstol Juan habla que nuestro Señor Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo se autodescribe como la luz del mundo. Entonces podemos decir sin lugar a dudas que la palabra de Dios es luz para nosotros. Esto es precisamente lo que dice Salmo 119, 105, el versículo que todo mundo conoce casi de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios, la luz que ilumina nuestro camino. Por eso el Señor Jesucristo dice en Juan 11 que el que anda de día no tropieza porque ve la luz. Entonces, los que tenemos la luz de Cristo no tropezamos en la vida, no nos caemos porque tenemos la luz de Dios. Entonces,
que nuestro Señor Jesucristo sea la luz significa por lo menos tres cosas. Primero, que su presencia en nosotros nos permite expulsar toda tinieblas de nuestra vida, nos permite ser libres del engaño de Satanás. Y segundo, significa que la presencia de Dios o la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida nos dará dirección para alcanzar a cumplir todos y cada uno de los propósitos de Dios. Dios tiene muchos propósitos para nosotros. La Biblia dice que tiene propósitos de bien y no de mal. Y cada uno de esos propósitos nosotros contamos con la luz necesaria para que nuestra vida se encamine a cumplir cada uno de ellos. Que nuestra vida al llegar a la presencia del Señor no quede ni una pulgada corta de llegar a cumplir los propósitos de Dios. Eso es posible por la guianza, por la luz que hay en la palabra del Señor y por la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. La tercera cosa que significa el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sea la luz tiene que ver con nosotros. Porque tiene que ver con el hecho de que si Jesús es la luz y habita en nuestros corazones o en nuestras vidas, ¿cómo nosotros vamos a reflejar esa luz? ¿Cómo vamos a proyectar esa luz que está en nuestras vidas? Si Jesús dijo que Él era la luz y esto significaba que Él era el reflejo de la gloria de Dios, como leímos en 2 Corintios 4, ¿qué habrá querido decir Jesús cuando dijo que nosotros somos la luz del mundo? Porque en Juan capítulo 9, versículo 25, el Señor Jesucristo lo dijo claro: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero el Señor Jesucristo ascendió, se fue de este mundo. ¿Y ahora el mundo se quedó sin luz? Por supuesto que no. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16 dice: ustedes, hablando el Señor Jesucristo de nosotros, son la luz del mundo. Nosotros ahora somos la luz del mundo. Una de las principales razones por las que odiaron los fariseos y los pecadores y los hombres en general a nuestro Señor Jesucristo fue por el hecho de que con su luz hacía evidentes sus pecados. En su función, en su naturaleza de ser la luz que alumbra a todo hombre, les hacía evidente su mal corazón, les hacía evidente sus malas intenciones, y por eso no lo soportaban, por eso lo odiaron y por eso lo llevaron a la muerte. A nosotros nos puede llegar a suceder lo mismo. Si alumbramos con la luz de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que debemos de alumbrar como luz para que todos los hombres glorifiquen a Dios, pero no todos los hombres van a glorificar a Dios. Imagínense, el Señor Jesucristo, que era la luz del mundo, hubo hombres que no vieron la luz y prefirieron las tinieblas y mataron al autor de la vida. Ahora imaginen lo que pueden llegar a hacer con nosotros. Nosotros somos ahora la luz del mundo, y si con nuestra luz alumbramos sus vidas pecaminosas, no es de extrañarse que el mundo nos aborrezca, que el mundo nos odie. Nosotros, por supuesto, que no brillamos con luz propia. Nosotros debemos ser luz como lo fue Juan el Bautista. El mismo Evangelio de Juan al inicio dice que el Señor Jesucristo iba a venir y que Dios envió a Juan el Bautista como una luz para preparar su camino. En los versículos 6 y 8 está claro que Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Sin embargo, en el capítulo 5, versículo 35 del mismo libro de según San Juan, el apóstol recoge las palabras del Señor cuando dice que la gente decidió regocijarse a la luz de Juan el Bautista por algún tiempo y lo reconoce como una antorcha que alumbraba. Entonces, Juan el Bautista no era luz propia, pero sí brillaba. Nosotros, de la misma manera como Juan, no brillamos por luz propia, sino que brillamos porque tenemos a Jesús, que es la luz en nuestra vida, y podemos proyectar su luz. Es algo similar a lo que sucede en el sistema solar.
Todas las noches, cuando hay una noche totalmente oscura, que se va la luz de los barrios, de las ciudades, y tenemos una luz de la luna, es posible ver y es posible aún manejar y es posible distinguir a algunas personas en la más densa oscuridad por la luz de la luna. Ahora, la luna no brilla con luz propia. La luna simplemente refleja la luz del sol. Así nosotros no tenemos luz propia, pero sí podemos reflejar la luz que está en nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que nosotros seamos la luz significa que nosotros no debemos tener tinieblas en nosotros. La Biblia dice que ¿qué comunión pueden tener la luz con las tinieblas? Ninguna. Por lo tanto, si nosotros somos hijos de Dios, si tenemos al Señor que es la luz en nuestras vidas, pues en nosotros no debe de haber tinieblas, no debe de haber pecados ocultos, no debe de haber conductas de maldad que creamos que nadie ve. No debemos de tener hábitos pecaminosos escondidos en nuestra vida, porque no puede haber comunión con las tinieblas. Efesios capítulo 5 versículo 17 dice que no debemos participar en las obras de las tinieblas, sino que al contrario debemos de reprenderlas, porque nosotros somos la luz del mundo. Que nosotros seamos la luz del mundo significa que debemos de ser un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de reflejar su carácter, debemos de reflejar su gloria. Por eso, entre más nos acercamos al Señor Jesús a través del estudio de la palabra, a través de la oración, pues más luz de Dios vamos a tener entre nosotros. Vamos a reflejar más el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros seamos la luz del mundo significa que, como Juan el Bautista, debemos de dar testimonio de la luz verdadera que es nuestro Señor. Esto significa que debemos de estar siempre predicándole a todos los que nos rodean del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar aprovechando todas las oportunidades que Dios nos brinda al correr de los días para comunicar las buenas nuevas a los perdidos. Y por último, creo que el que seamos la luz de Jesucristo significa que debemos guiar, que debemos llevar precisamente a los pecadores al Señor Jesucristo. Debemos de funcionar como una casa de luz, como esas casas de luz que están en las playas y que tienen un foco dando vuelta todo el tiempo, que proyecta una luz a grandes distancias. ¿Usted sabe para qué sirven esas luces? No están ahí de adorno. Esas luces son para dirigir hacia las playas a los que están perdidos en alta mar, a los que perdieron la dirección en alta mar, a los barcos que no tienen dirección, que perdieron por alguna razón la brújula y que no saben en dónde están y que están simplemente rodeados de agua. De pronto alcanzan a ver esa luz y esa luz les guía a llegar a tierra, a llegar a estar a la seguridad de la tierra, a llegar a ser salvos de la muerte segura que les espera si no encuentran pronto tierra. Nosotros, de la misma manera, debemos de fungir como estas casas de luz, para que nosotros proyectemos la luz de Jesucristo y que los perdidos puedan venir a la salvación en Cristo Jesús. Nosotros somos la luz, pero no brillamos con luz propia, sino que recibimos la luz de Jesús. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el reflejo de la gloria de Dios. Jesús alumbra a todo hombre, es capaz de alumbrar la conciencia. Es capaz de alumbrar el alma del ser humano para que se dé cuenta de su estado de pecado y que pueda venir a la salvación que Él mismo ofrece. Él es el que dirige a las personas. Él es el que nos puede dar dirección en la vida para que no nos perdamos y que lleguemos a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que nosotros tengamos la luz de Jesús en nuestras vidas significa que entonces ahora nosotros somos la luz del mundo. El Señor se fue, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, pero el mundo no está sin luz, porque la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, somos la luz del mundo. Entonces podemos concluir en esta noche que conocer a Jesús como la luz del mundo es llenarnos de su luz en nuestras vidas y que las tinieblas huyan
y no permanezcan en nosotros. En nuestra vida no puede haber tinieblas ni en nuestra mente, ni en nuestra conducta, ni en nuestros hábitos, ni en nuestra alma. No podemos tener pecados ocultos. Tenemos que sacar todas las tinieblas en nuestra vida porque está escrito que las tinieblas no prevalecieron con la luz. Podemos concluir que si Jesús refleja el carácter puro y santo de Dios al ser la luz del mundo, nosotros debemos también entonces reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora somos nosotros la luz del mundo. Y por último podemos concluir que Dios nos ha dado el privilegio de ser sus representantes como la luz en la tierra. Por lo tanto, vivamos alumbrando, vivamos siendo la luz para que los hombres vengan a Dios. Amén. Vamos a orar para que Dios conceda a cada uno de nosotros cumplir su función como luz y que no participemos en las obras de las tinieblas, sino que vivamos como hijos de luz, como hijos de Dios, imitando a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que Él hizo. ¿Le parece? Oremos. Padre, te agradecemos porque tú has enviado a tu Hijo a la tierra para que sea la luz del mundo. Y nos ha alumbrado, Señor, nuestro entendimiento y ha permitido que el Evangelio, Señor, saque la luz de nuestras vidas y ha permitido, Señor, que tu luz penetre a nuestra alma hasta el último rincón de nuestro ser y nos has librado del engaño de las tinieblas y nos has librado de las tinieblas mismas, Señor. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi Dios, te pedimos que nos permitas, como representantes tuyos en la tierra, como reflectores de tu luz, como portadores de tu gloria, Señor, que nosotros podamos representar y reflejar tu luz en todo lugar en donde nos presentemos. Oro, Señor, para que a cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos, les ayudes, Señor, a que brillen con toda tu gloria en sus casas, en sus trabajos, en la calle, en la tienda. Señor, que en donde quiera que estemos nos paremos y reflejemos tu gloria, reflejemos tu carácter, Señor. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo. Que abunde tu luz en la vida de cada uno de mis hermanos. Que haga que tu palabra, Señor, pronuncie las palabras con las que creaste al inicio, Señor, todas las cosas. Y que se vuelvan a escuchar en nuestras mentes. Que se vuelva a escuchar en nuestra conciencia. Que se vuelva a escuchar en nuestra alma. Que se vuelva a escuchar en nuestros hábitos esas palabras gloriosas cuando tú dijiste, sea la luz. Y que tu luz alumbre, Señor, todo nuestro ser. Y que como reflectores podamos nosotros reflejar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oro, Señor, para que nos des ese privilegio en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.